O sea, la leyenda dice que si no vienes de vivo, vienes de muerto. Exacto. Y eso, en teoría, sería alguien que Un murió. Imposible. No podemos ni bajarnos del coche. Es que literalmente, mira, todo esto aquí es carretera y no se ve nada. Mira dónde estamos. Joder. ¡Buah! Cuando veas esto, amigo mío. Uy, Mira esto esto, no amor. puede ser, ¿eh? Esto es espectacular, ¿eh? Cuenta la leyenda que San Andrés de Teixido era un santo que predicaba y nada, y Dios resulta que le dijo, tú vas a yacer aquí, se te va a hacer una capilla aquí, y estamos hablando de que este sitio está apartadísimo, o sea, es un sitio súper alejado. Entonces, claro, el santo le dijo, pero es que aquí nadie va a venir a verme, ¿cómo voy a hacer? Pues que si aquí no hay nadie. Y entonces él le dijo, mira, no te preocupes, porque aquí va a venir a verte todo el mundo. Si no vienen de vivos, vendrán de muertos. Es decir, por eso dice el refrán San Andrés de Teixido, o vas de muerto o vas de vivo. Estos animalitos son gente que no han venido cuando estaban vivos y entonces tienen que venir de muertos. Es lo que cuenta la leyenda. Está prohibido pisar animales, matarlos, sean mosquitos, sea lo que sea. Que por cierto, si los matas, o sea, es como si les arruinaras el viaje, ¿no? Tienen que volver de nuevo, ¿no? Sí. Tendría que volver Pero y tendría que arrastras, volver. ¿no? Sí, dicen que tienen que venir arrastrándose. O sea, la leyenda dice que si no vienes de vivo, vienes de muerto. Y Exacto. eso, en teoría, sería alguien que Un murió, muerto que no vino estando vivo. que no vino estando vivo, Así que ya por lo sabéis, cual, tenéis que venir. sí, quiero decir que esta ya vinimos una vez, ¿no? Sí, así Y que esta es mi nosotros, si segunda nos vez, así morimos que ya no vendremos más. ya nosotros cumplimos, así que ustedes tienen Pero que venir. aquí, ya No, te digo, no se pero, puede pero pisar serio, ningún a ver, animalito ni cuenta, nada. la leyenda cuenta eso, que dicen que aquí no puedes pisar ni un animalito, ni matarlos, ni nada, porque es como que son personas reencarnadas Correcto. que no cumplieron cuando vivo y les toca ahora. Vamos a ver ahora la iglesia. Aquí venden rosquitas artesanales y cosas así, muy comunes de aquí, y son muy, les gusta mucho a los turistas y eso. Y aquí está la iglesia, que es súper bonita, es pequeñita, ¿no? Pero tiene vistas espectaculares, ¿eh? Y como veis, está aquí perdida de Sí, la mano de están Dios. en medio de un sitio, Mira caballito. es un pueblo pequeñito, ¿no? Sí, pero es bonito, mira. Sí, un pueblo pequeñito pero acogedor, chiquitito de aquí, tiene casitas peculiares. Mira el techo. Esto es un pueblo muy pequeñito, ¿cuántos habitantes habrán aquí, amor? No tengo ni idea. Vamos a preguntar. Hola. ¿Cuántos ¿Sabes? habitantes hay aquí en este pueblo? Somos 33. 33. El año de Cristo menos un mes. Increíble. Wow. Muy bueno, gracias. Vale, gracias, chao. Hasta luego. A ver, acércate que estoy arriba. El cementerio está apartadito, ¿eh? Sí, mira el cementerio, qué bonito. Está en un sitio así, pequeñito. De paz y tranquilidad. Sí. ¿Está abierta? Sí. No, está cerrado. Queremos un souvenir. Un imán. Imanes tengo dentro. Ah, sí, vale. Son a 2 euros esos que hay. ¿Vale? A ver este, ¿veis? Son a 3. O este. Sí, sí, sí. Uno de estos dos. Ese. Venga, este. Vale. ¿Qué vale esto? Eso tienen que regalártelo. ¿Pero es para la mano o para la el mano pie? o para el pie, donde quieras. Pero tienen que regalártelo y en principio es para la mano, porque dicen que hay que ponerlo en la mano izquierda. Tienes que ponérselo tú qué en cuesta? la mano izquierda, 3 euros. Venga, cóbrame este a mí. Muy bien, Cóbrame pues, este. 3 euros. Ahí está. Tienes que ponerlo, ¿sabes? Te lo doy a ti, se la tienes Sí, que poner sí. en la mano izquierda. Ahora que lo puedes poner, porque dicen que te la tienen que poner, el que te la regala en la mano izquierda. ¿Pero por qué en la izquierda y no en la derecha? ¿Por qué tienen que ponerla en la mano izquierda? Y no en la derecha. Pues es así, el hilo rojo tiene que ser en la Sí, mano así izquierda. dicen. Yo, Sí, mira, yo llevo uno de Cuba, yo, de este que tiene el ojito, pero en la mano derecha. No, pues dicen que los hilos rojos Y además tienes que para ponértela que te la regala. Vale, se lo pongo yo. tienen que ser en la mano Hombre, izquierda. esto Es como una leyenda, ¿no? si es una leyenda y lleva la fija, fíjate que pasa una persona a tu lado que tiene mal de ojo, hay 3 maneras de protegerse con la mano. ¿Así? Así como está esto. Así. No puedo por la otra. Y la otra es el cual. Hasta luego. Ya lo dieron.
No. todo No. no, ¿Y esta plantita ¿Y para esa qué para sirve? qué Es es? un clavel de mar que nace en el acantilado. ¿Solo nace aquí? Bueno, en toda la costa, pero aquí más con la flor lila. Si pides un deseo, dicen que lo concede San Andrés. Le metes al chico o a la chica una hojita en el bolsillo, pero Uy, sin que uy. se entere. Uy, Dicen que conservas el amor o que lo enamoras. ¿En serio? Espera, al barco, voy, voy. Vale. Yo pensaba que enviara una. Para... ¿No? No, llevarlo, una cada uno. Muchas gracias. Gracias. Muy Chao, amables. chao, chao. Chao. Mira las matitas como son. Bueno, pues ya Ya ven. sabéis, tenemos unas florecitas Ahora que tengo- podemos hacer hechizos y pedir deseos. Bueno, pues nos vamos a otro Pues nada, lugar. continuamos. Nada, gente, hemos llegado, pero imposible. No podemos ni bajarnos del coche. Es que literalmente, mira, todo esto aquí es carretera y no se ve nada. Mira dónde estamos. Es supuestamente por ahí para allá, recto por ahí para allá, pero es que nada, no se ve nada. Mira, esto es un mirador aquí. No se ve nada, literal, miren. Pero ni un poquitito, ¿eh? Literalmente no se ve nada ni a 20 metros. Es increíble la niebla que hay aquí. Pues tenemos que seguir por la niebla, 2 kilómetros. Más para cien. abajo. Bueno, pues nada, seguimos para abajo. Ya no pasa la niebla, parece una película. Bueno, seguimos, continuamos para abajo a ver si podemos. Mira, este va para allá, para la iglesia. Sí, aún le queda. No, aún le queda. Y esta también. ¿Qué? ¿Dónde está? Sí, este también va para allá. Cuidado, mira que hay por ahí arriba. Uf. Joder. Buah, cuando veas esto, amigo mío. Bueno, gente, este es el último sitio que veníamos a visitar hoy, pero a ver, que no hemos podido visitar otros dos que son súper lindos, incluso un poco más altos que este, pero bueno, es lo que hay. La niebla no nos permitió, estaremos poniendo algunos trocitos de imágenes para que vean. Y nada, este es el último sitio que estaremos visitando, que sería... El cabo de Ortegal. Miren los acantilados que tenemos ahí arriba, altísimo, súper bonito. Y nada, ahora vamos a ir caminando hacia ellos. Buah, sitio impresionante, ¿eh? Súper guapo, ¿eh? Qué suerte tienen, estos están cenando ya. Sí, ¿eh? Es que es Joder, mira espectacular. qué guapo, ¿eh? Es muy bonito. Vamos a ver de ese lado. Buah, miren esto. Mira los peñascos, eso qué bonito. Puesto de sol espectacular. Uf. Caravanas. Hay personas cenando ahí en sus caravanas ahí con la ventanita abierta mirando hacia ese atardecer. Esa niebla la que no nos dejó Claro, ahí por grabar ahí en esos hay sitios. otros miradores por ahí súper guapos bueno. que no nos dejó. Buah, pero Mira. este sitio qué bonito. Mira, esos peñascos de ahí ¿Sí? son unos de los más antiguos del mundo. Tienen 1156 años. Millones de años. Millones de años, es verdad. Millones de años, millones de años, millones de años. Se consideran unos de los más antiguos del mundo, junto con unos de los fiordos noruegos, Canadá y Polonia. Y es que es espectacular este sitio. Ahí tenemos el faro, que es el que guiaba a los marineros antiguamente para que no se perdieran, porque aquí daros cuenta que esto está lleno de rocas, de un montón de niebla. Entonces, claro, los barcos se desorientaban y encallaban y entonces se perdía el barco y se perdían muchas vidas. Entonces lo que se hizo fue hacer los faros que dan una luz que, aunque haya niebla o haya cualquier otra cosa, guían a los barcos en la oscuridad de la noche. Y esto tiene 613 metros de altura. Mira,
Qué bonito esa roca, ¿eh? Buah, mira qué bonito, tío. El sol dándole a esto aquí. Uf, es que es que esto está... Súper lindo, ¿eh? La niebla viene hacia aquí, ¿eh? Joder, aquí que vienen las cabras. Porque Dios, te Está estoy lleno de lleno, ¿eh? mierda. Nada, chicos, por aquí estaremos ahora despidiendo el video. Y viendo con, el atardecer. con estas vistas impresionantes, la verdad, es que estas vistas son espectaculares. Y viendo el atardecer, que hemos empezado con un día horrible donde llovía cantidad. Sí, Y al final vamos a ver el atardecer aquí, en un sitio tan bonito como este. Esta es la playa de los cristales. mira, por eso es que le llaman así. La playa de los cristales porque... Miren. Increíble la velocidad. Miren, miren, miren. Miren esto. Es que es impresionante. Este sitio está abierto, de hecho.